cómo han evolucionado las entregas de créditos FOGAPE, cómo se ha comportado la banca, cómo han andado también las solicitudes respecto a las aprobaciones. Bueno, vamos a conversar todos los detalles de cómo ha funcionado con José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Bárbara, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar el avance. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el balance que tienen ustedes hasta ahora de lo que han sido las entregas de los créditos FOGAPE? Sí, bueno, les recuerdo solo el contexto. Este programa parte para nosotros el 4 de mayo, después de un mes de abril de un trabajo intenso para poder cooperar con las autoridades que definieran los créditos con garantía estatal. A la fecha entonces llevamos casi 2 meses, faltan algunos días para poder terminar este mes de junio. Y nuestra mirada se centra en cifras que ya parecen bastante contundentes. Tenemos del orden de 220.000 solicitudes recibidas. Para mí son recibidas y elegibles, es decir, que cumplen lo que la ley planteó, que tiene un espacio de morosidad, 220.000. De esas, redondeemos, el 80% está aprobado, el 80%. Y solo el orden de un 7% fraccional está rechazado. Y tenemos de la diferencia que está en operación todavía, que debe decidirse, y esperamos que esto va convergiendo en cosas de días. Ese es el primer dato duro. Segundo dato duro, que es muy interesante, significa que ya estamos en el orden de los 10.000 millones de dólares aprobados. Las cifras últimas que estoy mencionando están dadas por la CMF, el regulador, tienen fecha 19 de junio. Es decir, ya hay algunos días hábiles que hay diferencia, y esto evoluciona a 3.000 operaciones día. Esto es más o menos el ritmo que se tomó. Significa que ya lo más probable es que hemos sobrepasado los 10.000 millones de dólares aprobados. Cursados es menos, pero como digo, es cosa de días de que esos dineros lleguen a las cuentas de las personas con giro y empresas. Tercer día, dato duro. Perdón, antes de ir avanzando, una pregunta. Sí. Una cosa es que se hayan aprobado créditos, pero ¿cómo andan respecto a los montos que solicitaron? Porque algunas de las críticas tienen que ver justamente con que les han aprobado créditos, pero por montos mucho más bajos de lo que habían solicitado inicialmente. Está muy bien. Te agradezco el punto porque justamente para completar solo dos datos, el primero que iba a decir era ese, corresponde a que en promedio las operaciones tienen 1.7 meses de venta. Para los segmentos más pequeños, micro, es de 2 meses de venta, y la gradiente baja hasta los más grandes que llegan a 1 mes de venta. Pero el número promedio por cada operación, ¿no? El promedio es 1,6, 1,7 meses de venta. Ahora, ¿por qué ese porcentaje, por qué esos meses o ese promedio, si en un comienzo se había hablado o quizás las expectativas se habían fijado en 3 meses? Yo creo que es posible que la gente no haya comprendido. Nosotros nunca dijimos que se iban a dar 3 meses de venta. La ley dice hasta 3 meses, el reglamento dice hasta 3 meses, es una referencia. Lo que significa que para los segmentos más pequeños, si tú me debías 100 pesos, el nuevo crédito ha aumentado la deuda a 140. Es un 40% más de lo que se debía. No es un monto menor. Y obviamente para las grandes empresas, las magnitudes bajan a un 15%. Redondemos. Para la pequeña empresa, esto significa, la microempresa, 16 millones de pesos, ese es el crédito promedio para los segmentos más pequeños, 16 millones de pesos, y para la gran empresa significa 1.200 millones de pesos. No son cifras menores. Las 3 meses de venta es una referencia. Para una empresa que comercializa, para una empresa que, por ejemplo, vende autos, 3 meses de venta son cifras muy altas que no guardan relación con el giro ni los costos fijos. Y por eso esto era una referencia. Y era un crédito. Y no era una transferencia en un subsidio, y por eso siempre dijimos dos cosas. Mire, esto tiene que ver con endeudamiento responsable. Los bancos vamos a decir que sí, y esperamos que lo digamos a la gran mayoría. La gran mayoría, yo creo que vamos a andar sobre el 90%. Y vamos a tener que decir que no a algunos, porque tiene que ver con endeudamiento responsable. Y nuestro ánimo es que aquellos deudores que no le hemos podido decir que sí, porque parece razonable decirles que
que sí, los acompañemos y los mantengamos. Y aquellos deudores que le hemos dicho que no, bueno, vamos a tener esa conversación, yo he dicho desde siempre, una conversación que los bancos hacemos habitualmente, porque en muchos casos es mejor reemprender de otra manera y no persistir sobreendeudándose y en el cual solo se acumulan deudas preferentes que corresponden a impuestos o a trabajadores, a sueldo de trabajadores. Y es Pensando, una conversación difícil fruto de la crisis que estamos viviendo. pensando en esos casos de no, o aquellos que no han podido conseguir por lo menos el monto que ellos esperaban, ¿puede tener alguna relación, algo que también se criticó en un minuto, que es el haber fijado la tasa? Porque eso eventualmente podría dejar a algunos fuera o No, transformarlos más riesgosos, ¿no? no, yo creo que es una conversación un poco teórica, la realidad es distinta, los bancos tenemos eh, una realidad que tiene que ver con deudas actuales de los clientes. Si la tasa de crédito fuera un punto más, 2 puntos, no hace relación respecto al riesgo de crédito. Cuando uno habla de riesgo de crédito, vuelvo al ejemplo de los 100 pesos para aquella deuda actual de deudor más pequeño, que hoy día con 40 adicional de ahora debe 140. El análisis que hay que hacer es si el deudor es capaz de devolver su compromiso de pago con esos 140. Y el esfuerzo y el acuerdo ha sido que en ese caso el deudor va a asumir ese endeudamiento adicional y va a establecer un calendario de pago para los 140. Pero si no se lo damos, bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer con el endeudamiento de los 100 que ya tenía. Ese es el análisis. Un punto más, un punto menos, no guarda ninguna relación con las proporciones de deuda que estamos hablando. Hay gente también que se ha quejado que no le han aceptado sus créditos FOGAPE, pero sí le han ofrecido otro tipo de créditos tradicionales. ¿Se está dando eso y a qué se podría deber? Yo creo que es casuística muy variada. Conozco particularmente situaciones de empresas en las cuales hacen un análisis y dicen si correspondería endeudarse en un crédito FOGAPE. Y lo menciono porque cuando recibe el crédito, la empresa o la persona con giro, hablemos de empresa, tiene ciertas obligaciones en que no puede hacer uso de esos dineros en algunos conceptos. Por ejemplo, no puede pagar alguna deuda relacionada, no puede retirar dividendos los dueños, no puede establecer un compromiso hacia sociedades que están más arriba. Y conozco particularmente sociedades en las cuales han hecho la reflexión y es mejor no hacerla, mejor no tomar ese crédito COVID, porque la alternativa son créditos que en efecto están en el mercado y que algunas veces son, en el contexto de día, de tasas bajas, históricamente bajas que se mantienen, a veces es más conveniente tomar un crédito que en efecto puede ir con algunos puntos adicionales, pero que no hacen diferencia respecto a la obligación que la empresa se compromete a no hacer, ¿no? Y no tendría las restricciones respecto a cómo deberían gastarlo, a diferencia Así de otros es, créditos. así es. Y otra cosa que se denunció en algún momento, Juan Pablo Suet, presidente de la multigremial de emprendedores, nos dijo justamente Sí. hace unos días que habían bancos que estaban pidiendo garantías o aval por el 100% y no por el 15% que quería, entre comillas, fuera de la garantía estatal. ¿Ustedes han detectado que ocurra eso y a qué se debe? Si es que es No, así. te agradezco el punto. Mira, yo creo que hay que ser muy claro. Cuando una empresa es muy pequeña, la empresa es casi nada y la persona es todo. Si tenemos un emprendedor que su base es él, naturalmente que el aval va a ser la única garantía posible. En las empresas más pequeñas, en el microcrédito, eso es muy usual, ¿no? El emprendedor no tiene nada, tiene solamente él, sus ganas, su know-how, el conocimiento de su producto y lo que se respalda es básicamente él, la persona y el aval. Decir eso. Cuando la empresa es más grande, el aval es posible que se pida porque tiene que ver con el compromiso del dueño con el proyecto. Eh, Déjame decir una cosa adicional. El aval es un concepto que en los cursos de crédito se queda harto rato hablando de la posibilidad de que el aval sirva o no sirva. La verdad es que es un compromiso que la maneja la persona, pero que en el momento de cobranza hay toda una línea de trabajo que dice, mire, el aval al final no sirve de mucho. Básicamente cuando en algunas situaciones de empresas grandes y se va a concurrir a cobranza del aval, se encuentra con que
las propiedades están todas traspasadas y el aval realmente no tiene nada a su nombre. Por eso en algunas escuelas de crédito se dice, mire, el aval es una disposición de pago, pero finalmente el uso que final se hace de la cobranza del aval es una situación que queda bien entre paréntesis. Solo entonces afirmar dos cosas. La primera es que el aval es necesario, yo creo que sí es necesario, y tiene que ver con el compromiso de pago con los conceptos que ya se mencioné. Si el aval es una porción del total, en realidad no hace diferencia. Si el banco nunca va a cobrar más allá que lo que la diferencia existe, que la diferencia exista. Y Nadie entonces, va ¿para a tener qué garantías pedirlo? ni cobranzas adicionales. Entonces, ¿para qué pedirlo si es que se supone que está en el aval del Estado, o por lo menos pedirlo respecto al porcentaje que no cubriría? Porque legalmente no tiene diferencia. Lo que corresponde habitualmente es que uno se compromete con el aval de la operación completa. De manera de que del punto de vista de la cobranza, al final no va a haber una diferencia. No es usual, a ver, no es usual el pedir el aval completo. Lo extraño es pedir un aval parcial. Eso legalmente no tiene mucha asidero, a mi juicio, y creo que no hay ninguna diferencia finalmente para el deudor con el concepto de un aval general. El aval general es lo que siempre se ha usado. Entrar a una situación de porcentaje no tiene mucho sentido. Igual en una relación comercial, cuando se pide deme una garantía, bueno, la garantía cauciona todo el crédito. Si hay otra forma de pagos previa, bueno, se pagará simplemente la diferencia. Es la técnica habitual de decenas de años que ha sido la relación entre los bancos, internacionalmente opera así. Yo creo que no corresponde a una situación menor a la que estamos conversando. José Manuel, si miramos del total de los créditos aprobados, ¿en qué segmento están más focalizados? Bueno, sigue siendo el 96% micro y pequeña empresa. Micro y pequeña, MIPYME, voy a decir, MIPYME. Ese es el segmento. Se ha cumplido el objetivo, me parece, el programa. Yo no quiero hacer un balance completo, yo quiero terminar junio y realmente ahí hacer una mirada de contexto, pero me parece que las cifras contundentes, por lo menos el segmento que estamos hablando de MIPYME, se cumplió el objetivo que estuviera básicamente concentrado. Y déjame decirte una frase bien relevante. Esta cantidad de aprobaciones, que como digo, ya debemos a esta altura haber pasado los 10.000 millones de dólares, es la mayor inyección de liquidez que el segmento de MIPYME ha tenido en la historia de la banca chilena, en un espacio tan corto de tiempo. Esto duplica, triplica, cuadruplica todos los volúmenes en nuestro segmento, en lo que habitualmente se hace en forma mensual. Y concentradamente es el mayor impacto que creo que lo corresponde. Y termino con la frase. Mira, creo que la banca ha demostrado una acción muy activa en términos de ser contracíclico comercialmente y que es coherente con la crisis que estamos viviendo. Banco Central ha planteado en semanas recientes su preocupación de manera que efectivamente haya una acción contracíclica desde la banca. Yo diría que eso se está cumpliendo. Tanto es así que en este trimestre, marzo, abril y mayo, en las acciones comerciales, es decir, el crecimiento de las colocaciones comerciales ha sido varias veces lo que era en la relación al crecimiento del producto. Es decir, claro, el producto está creciendo nada. Y sin embargo, el crecimiento de colocaciones comerciales ha alcanzado al 12%. Si uno intenta hacer algunas divisiones, esto supera lo que se ha hecho años previos. Y lo más importante, ese crecimiento que han sido 12.000 millones de dólares todos los meses, el 60% ha sido con recursos propios de la banca y el 40% ha sido con FOGAPE. ¿Ok? Esto cubre solo un mes de acción de FOGAPE, debo decir, nos falta junio, cubre mayo. Pero quiero hacer más allá de la cifra, que el FOGAPE debería ir creciendo en esta proporción. Dos ideas fuerza. La acción de la banca ha sido contracíclica, efectivamente, ha sido además con recursos propios, la mayoría, y esperamos que esto se redondee con el mes de junio, con el resto del FOGAPE, con lo cual tengamos una cifra que ojalá apoye a los deudores y apoye a la economía.
Este punto que usted hace énfasis respecto a los recursos propios, ¿viene de alguna manera a responder, o si ustedes tienen la sensación de que está instalado la ciudadanía, que los bancos no se la han jugado, no han puesto o no han hecho lo suficiente o más de lo que se puede hacer, o bien todo se trata de recursos del Estado? Porque también hemos visto varias publicaciones de ustedes en distintos medios, un esfuerzo de alguna manera de ir mostrando esas cifras. No, no, nosotros hemos querido difundir porque me parece que hubo afirmaciones, a veces parecieran taxativas, sin tener fundamento en las cifras. Porque yo escuché muchas afirmaciones a, no sé, a 3 días de operación del FOGAPE, a una semana de operación del FOGAPE, y solo a meses la mirada en el FOGAPE. Yo quiero ampliar la mirada y decir, mire, la acción de la banca no queda, no se agota solo en las operaciones con garantía estatal FOGAPE. La acción de la banca, que ha sido relevante en este tiempo, además tiene recursos propios comprometidos y que han acompañado a deudores que no tienen garantía estatal, sino que han sido comprometidos con recursos de los depositantes, recursos de los bancos, finalmente. Ese es el primer concepto. Y lo segundo es que las afirmaciones que se hicieron, ojalá hoy día se remiren en virtud de las cifras, de manera que podamos tener una conclusión en base a antecedentes, no en base a prejuicios que me parece que en algún minuto se hicieron. Siempre los prejuicios están instalados prácticamente en todas las discusiones. Ahora, dadas las cifras que usted nos da y el acceso que han tenido pequeños y medianos empresarios, ¿por qué en algún minuto se hizo necesario que el gobierno anunciara y que estaba estudiando que se implemente otro tipo de créditos con un aval Corfo en otro tipo de institución? ¿Por qué ellos quedan fuera de este segmento de la banca? Sí, no, yo creo que este tiempo nos está dejando algunas lecciones. Una de ellas, incluso abramos la mirada, una de ellas es la digitalización, ¿no? Todos estamos en nuestras casas y sin embargo seguimos haciendo transacciones electrónicas con servicios y productos financieros. Esa lección que hoy día nos lleva a una conexión al nivel más alto en la historia, nunca había tantas personas haciendo operaciones transaccionales con los bancos, han superado los 11 millones de contactos. Bueno, nos muestra la lección que la inversión que se hizo en la banca, que la capacitación de nuestros trabajadores, nuestros clientes y los sistemas de seguridad han funcionado estupendo. Aquí nunca se ha cortado 24/7 la línea de operación con los bancos, a pesar de todas las dificultades. Nosotros también estamos en pandemia, nuestros trabajadores también están en pandemia, y nunca se ha cortado. Primera lección, la tecnología ha funcionado, la inversión ha sido adecuada, y tenemos un sistema robusto que ha permitido que la transaccionalidad funcione. Segunda lección, yendo a tu consulta en términos de crédito, tenemos mucho pequeña empresa, yo diría microempresa, que está fuera de la banca y que no tenemos manera, porque no son nuestros clientes, porque no los conocemos, porque las decisiones de crédito no podríamos tomarlas sin tener antecedentes y de darnos un tiempo para evaluar, y que no están en la banca. Y lo que yo he planteado es el minuto también de reflexionar por qué se da esa situación. A mí no me corresponde en este minuto entrar a decir, mira, si eran tal cifra o tal otra cifra. A nosotros lo que aquí nos corresponde es dar una mirada respecto a las solicitudes que hemos recibido. Tenemos el 80% de las solicitudes. Si me dijeran que hemos respondido el 20%, el 10% de las solicitudes, tendríamos un problema. No, aquí hemos respondido el 80% y lo más probable es que vamos a aprobar más del 90%. Dicho eso, hay otro mundo que está fuera de los bancos. Y la pregunta es, ¿por qué está fuera de los bancos? Y yo creo que aquí es válido preguntarnos por qué ha habido políticas públicas inadecuadas que han excluido del sistema formal a un conjunto de emprendimientos. Y en ese caso, la pregunta es, tenemos que hacer políticas públicas que permitan hacer inclusión financiera, no dejarla fuera. ¿La tasa máxima convencional, por ejemplo, podría ser uno de los factores? Yo creo que hay dos políticas que han hecho una exclusión muy fuerte. Uno, no tener una base consolidada de deuda, porque mientras mejor información, es mejor la decisión y le hace bien al cliente que quiere actuar en buena forma. Y segundo, la tasa máxima convencional, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo me correspondió en un rol de gerente general de Banco Estado hace muchos años atrás crear la filial de microcrédito. Estaba en mi rol de gerente general, otras personas lo hicieron, por supuesto, pero yo apoyé decididamente eso. Y tuve claro que en ese caso la tasa máxima convencional dejaba un espacio más amplio
mucho más amplio para operar, y no tiene que ver con lucrar con la pobreza, como se me dijo en un minuto. Y tuvimos la posibilidad de traer a Muhammad Yunus a demostrarle, a mi bengalí, que aquí hay un problema de dignidad en entregar un crédito y cobrarlo a continuación. Y eso era dignidad. Eso, sin embargo, se fue acotando y la tasa máxima convencional se le puso un tope hace algunos años, 6 o 7 años, que originó que más de 300.000 RUT salieron del sistema. ¿Y cuántos otros microempresarios no pudieron entrar? Y entonces la pregunta es, ¿por qué hoy día tenemos una informalidad que opera gangsterilmente, como el gota a gota colombiano, o los cupo dólares que hacen publicidad masiva en medios que todos conocemos, y en los cuales la autoridad y el legislador especialmente mira simplemente hacia el lado? Y no veo una agenda de políticas públicas que permita que la informalidad se minimice. Ataquemos la informalidad. Aquí no estamos haciendo un bien cuando establecemos artificialmente un techo hacia precios que lo único que hacen es generar un perjuicio finalmente, como los días lo estamos viendo. Miles, o no sé si centenares de miles, que están fuera de los programas formales, donde yo no hablo solo de bancos, aquí hay cooperativas que operan, que tienen regulador, que tienen supervisión, que vigilan el buen uso, las buenas prácticas frente al consumidor. Y en cambio, y nombré dos, podría nombrar otros, digamos, instituciones que operan en mala forma. José Manuel, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero dos cosas muy breves. Uno, ¿cómo estima que ha estado operando Banco Estado, si debería tener un rol fundamental o hacer algo distinto? Y por otro lado, ¿qué le parece el proyecto que busca que el Banco Central pueda comprar bonos del fisco en el mercado secundario? No sé si nos podrá dar una opinión respecto a eso también. En 30 segundos. Yo soy un hincha muy fuerte de Banco Estado. Tuve 13 años a cargo de la gerencia general. Me tocó impulsar todo el proyecto de modernización del banco y solo puedo decir que el banco ha hecho un gran trabajo de bancarización y profundización financiera en nuestro país. Y en ese sentido yo espero que las nuevas autoridades mantengan y lo puedan profundizar. No solamente puedo decir eso. Del punto de vista de la banca privada, la competencia nos hace bien. Ojalá sea un punto que nos permita actuar, como digo, aumentando la formalidad. Yo creo que Banco Estado, junto con los bancos privados, somos partidarios de una agenda de inclusión. Y aquí la palabra la tienen los legisladores. Eso hay que decirlo primero. Y lo segundo, disponible absolutamente, me parece que la iniciativa de gobierno da más instrumental ante situaciones de crisis. Yo creo que prudentemente, legislado prudentemente, en una situación excepcional, debemos cuidar la estabilidad financiera y fiscal, y en ese sentido, si el instrumento está bien diseñado, va a ser una alternativa más en situaciones que nadie podía poder prever anteriormente. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde. Que tenga un muy buen día. Bueno, buenas tardes ya. Adiós. Muchas gracias. Los dejamos invitados a todos que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.